En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a meditar sobre la riqueza del don del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que a los bautistas se nos acusa de no creer en el Espíritu Santo? Esto tiene tanto de largo como de ancho. Si hay un grupo que se confiesa cristiano y no cree en el Espíritu Santo, eso es una secta, es una herejía. De manera que nuestros enemigos deberían ser un poco más generosos con nosotros, porque tenemos una fe trinitaria. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Él es una persona y la consideramos así. ¿No cree que sería abrumador recibir un baúl lleno de tesoros, donde no sabríamos ni en dónde poner nuestra mirada? Si a todo o a parte por parte que vamos sacando. Imagínese usted joyas finísimas, collares, prendedores, anillos, monedas y lingotes de oro, piedras preciosas de toda clase, rubíes, amatistas, ágatas, esmeraldas. Imagínense poniendo cada cosa encima de la mesa, cosa por cosa. Creo que cambiaríamos de opinión a cada momento acerca de cuál es la mejor parte del tesoro. Y entonces saca el lingote y dice, no hay como esto. En realidad no hay como esto. Pero después sus ojos se posan en un pequeño diamante y dice, no hay como esto. Pero luego pone su mirada en otra cosa y dice, no hay como esto. Y uno entendería, ¿sabe? Porque son riquezas, son bellezas. Y nosotros no exageramos al decir que los primeros 14 versículos de Efesios son un reflejo de lo que acabo de nombrar. Aunque mi ejemplo se queda pálido a la hora de las riquezas que usted ve en Efesios, los primeros 14 versículos. Hemos mirado, hermanos, que las riquezas que tiene el pueblo de Dios son descritas como riquezas espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Para luego mirar que esas riquezas tienen sentido por el hecho de estar en Cristo. Nunca olvide tantas veces que nuestro texto habla de en Cristo, en Cristo, en Cristo, siempre en Cristo. Siempre somos dignos, si esa palabra cabe, de esas riquezas solo porque estamos en Cristo. Miramos las riquezas así, de un amor eterno sobre los hijos de Dios. Un amor que los elige para salvación. Y cuando usted mira este tesoro, piensa, ¿hay algo más grande que haber sido amado por Dios desde antes de la fundación del mundo? Pero no hemos aún terminado de ver eso cuando el versículo nos llevó a pensar, siendo nosotros tan pecadores, no hay como el don del perdón de los pecados, ¿no cree? Y entonces consideramos que qué gracia es esta tan rica que ha provisto el perdón como un raudal de todos nuestros pecados, y decimos, ¿hay algo mejor? Y luego miramos otra joya que dice
que hemos recibido de Dios el conocimiento que a otros les ha sido negado. El conocimiento del Evangelio se nos dio a conocer no solo en los oídos, sino al corazón. Y hemos recibido la capacidad de creer en el Evangelio y decimos, este sí es el mejor. Pero yo entiendo, hermanos, que cuando uno mira tantas riquezas no sabe cuál es el mejor. Y ahora, como si fuera poco, la Biblia nos señala la próxima riqueza, pero esta vez no tiene que ver con un acto de Dios, sino con una persona. No es algo que Dios hace. Aquí la riqueza descrita es Dios Espíritu Santo. Y se nos lleva a pensar que además de todo eso que tenemos en Cristo, también en Cristo, o al estar en Cristo, se nos dio el don del Espíritu Santo. Mire, no solamente estamos en Cristo, estamos en Cristo, sino que el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Estamos dentro, vistos en Cristo, y además de eso, la persona del Espíritu Santo viene a ser habitación en nuestro interior. Es decir, hermanos, la presencia misma de Dios en nosotros. Y uno se pregunta, ¿habrá una bendición mayor que esta? De tener no solamente a Dios con nosotros, sino a Dios en nosotros. ¿Hay algo más grande que esto? Solo quiero que lleguemos a una conclusión, hermanos, o más bien al reconocimiento de lo que hemos dicho y nunca seremos tan redundantes. Esto es así, hermanos, y nos recuerda las palabras de esta parte del versículo 13, la primera frase. ¿Dónde se halla ese maravilloso don de Dios en nosotros? Versículo 13, la primera parte dice, en Él también vosotros. ¿De quién habla aquí? De Cristo. Qué interesante que en Él escogidos, en Él perdonados, en Él se nos revela el misterio del Evangelio, en Él fuisteis sellados. Y pensamos en el maravilloso texto de 2 Corintios 8:9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué nosotros tenemos riquezas espirituales? Hermanos, porque Él se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con estos dones. Y además, 1 Corintios 1, versículos 4 al 7, nos señala exactamente la misma verdad de cómo nosotros hemos sido enriquecidos en Cristo. 1 Corintios 1, 4 al 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Solo un creyente que ha puesto su vista en las cosas terrenales puede concluir que no es rico en Cristo. Solamente un creyente con tendencias a la codicia y a la avaricia va a medir sus riquezas por cuánto tiene en el bolsillo o en su billetera. Porque la palabra de Dios dice que el creyente ha sido enriquecido en Cristo y no le hace falta
ningún don, ningún don. Que Él fue pobre para que fuésemos enriquecidos, y es exactamente lo que dice Efesios, en Él, en Él, en Él. Todo eso tenemos en Cristo, hermanos y amigos. Esta mañana cada uno debe hacer una consideración especial y meditar en esta pregunta, en verdad, con la mano en el corazón. ¿Estoy en Cristo? ¿Y por qué deberíamos preguntarnos esto? Si usted está en Cristo, usted es una de esas personas que Dios ve amigablemente y le ha enriquecido ya y no le hace falta ningún don. Si usted está en Cristo, usted ha visto retroceder sus temores comunes. No hay falta de confianza. Usted no puede tener pensamientos bajos con respecto al Evangelio, porque en un sentido literal, el Evangelio es sinónimo de riquezas espirituales. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Ha sido infinitamente enriquecido y lo será más porque lo que experimentamos ahora son solo arras de lo que será nuestra posesión adquirida. No importa su apariencia hoy, no importa sus ganancias temporales, realmente no importa cómo la gente le vea, ni siquiera importa cómo usted se vea a sí mismo. Si hoy se nos dieran ojos espirituales, como los ojos de Giezi, el siervo de Eliseo, para ver lo que pasa en el mundo espiritual, si hoy tuviéramos ojos, hermano, usted encontraría aquí gente llena de riquezas espirituales que usted se asombraría. Hombres y mujeres donde la gracia les ha enriquecido, donde solo estos ojos pueden ver hombres comunes y corrientes. Pero si usted no está en Cristo, ¿qué tipo de criatura miserable eres? ¿De qué estás vestido tú entonces? ¿Cuáles son tus verdaderas riquezas? ¿En quién eres visto por Dios Padre? Si hoy se nos otorgaran ojos para ver las cosas del Espíritu, te veríamos cuán bajo has caído, cuán pobre eres, menos que un mendigo espiritual, casi muriendo frente a la mesa de los medios de gracia. Y yo te pregunto, si no estás en Cristo, ¿eres tan necio acaso? Si te vieras andrajoso físicamente, ¿no correrías a solucionar el problema? Pero si no estás en Cristo, estás peor que desnudo y harapiento. ¿Por qué no correr a Cristo, donde están todas las riquezas destinadas a los que creen? Permítame ahora seguir señalando nuestro texto. Y vamos a ver en primera medida la riqueza. ¿En qué consiste la riqueza descrita aquí? Y el apóstol Pablo hace uso de un recurso metafórico para enseñarnos esta riqueza. Es decir, algo que se parece a algo. Y para que nuestra pobre mente, limitada para entender tanta riqueza, pueda entender de qué se trata, el apóstol Pablo habla de haber sido sellados con el Espíritu. Y entonces tenemos que tratar de entender qué significa la palabra sello, porque esa es la riqueza. La riqueza consiste en que usted y yo, si somos creyentes, hemos sido sellados con el Espíritu, y uno se pregunta, ¿qué es eso? Le aseguro que aún los niños que piensan en qué es un sello, como el que le colocan en el colegio, es una estampa que se unta de tinta y se pone en el cuaderno. La palabra sello aquí es algo más importante porque tenemos que retroceder al momento
cuando esta carta fue escrita. ¿Qué quiere decir eso? El sello era un elemento que se colocaba en las posesiones de alguien para reclamar autoridad sobre él o para salvaguardarlo. No era un sello como tal, como hoy lo conocemos. La verdad, un sello era más bien parecido a una cuerda o un hilo que se amarraba a un documento. Haga de cuenta, usted hace un documento que no quiere que nadie lo mire, usted quiere guardarlo, entonces hacía un rollo, envolvía algún hilo y para no hacer un nudo, derretían alguna cera y ponían la marca de un anillo. ¿Cuál era la única manera de conocer el contenido de esa carta? Rompiendo el sello. Eso era un sello. Pero no solo se usaba en eso. Recuerde usted que el Señor, la tumba del Señor Jesucristo, dice la Biblia que le hicieron dos cosas. Le rodaron la piedra y fue sellada. Eso quiere decir que le colocaron una cuerda estampada con el sello real para que nadie la violara. Que si alguien la corría, se toteaba el sello y se podía comprobar que había sido profanada la tumba. De manera que cualquier cosa que usted quisiera proteger, o imagínese usted tener en la mano un pergamino y el sello que amarraba las cuerdas tuviera la impresión del anillo del rey. Cualquier cosa que dijera eso por dentro tenía la autoridad real. De manera que esto nos permite ver, hermanos, qué significa el sello. Algunos que leen Apocalipsis se enredan en los sellos, ¿no? Los sellos. Tiene que ver con esto. Juan se lamenta diciendo, ¿quién es digno de abrir los sellos? Es como si Dios hubiera hecho con la historia un rollo y lo hubiera sellado. Y la pregunta es, ¿quién es digno de abrir sus sellos? Es decir, ¿quién puede darle rienda a la historia de Dios? Y dice la Biblia que no se halló ninguno en el cielo ni en la tierra, sino el Cordero de Dios. Él fue el único digno de abrir el sello. Es decir, Él tomó la historia y le dio desarrollo, que es lo que usted y yo vivimos hoy. En nuestro texto se nos habla de personas selladas que al recibir el Espíritu Santo, el día que por gracia creyeron en Cristo, han sido aseguradas. Pero en lugar de un amarre y un sello de cera, estas personas han sido aseguradas mediante la presencia del Espíritu Santo. Él es el sello. Es decir, al darles el Espíritu Santo, Dios está testificando que esas personas son su propiedad, son suyos, que le pertenecen. Y le pertenecen porque el versículo 7 dice en quien tenemos redención. Y la palabra redención tiene que ver con compra, con adquisición. Es decir, el pueblo de Dios fue comprado por Cristo, es su propiedad, y la manera de Dios testificar tanto a ellos como al mundo que ellos son su propiedad es darles el Espíritu que hace las veces de un sello. El Señor autentica la fe de ellos. Conocemos que es autenticar un documento. El Señor autentica que ellos son suyos, reclama propiedad sobre ellos, sellándolos o dándoles el Espíritu para que habiten en ellos. Es decir, hermanos, es un testimonio no solo a los demás, sino un testimonio para nosotros mismos de que estamos en Cristo, Si ellos preguntaran,
¿Qué garantía tenemos de estar en Cristo? La respuesta es: el Espíritu Santo habita en ellos. Esa es la manera en que Dios testifica que una persona es de su propiedad. Si el Espíritu Santo habita en usted, quiere decir que Dios le reclama a usted como su propiedad. Es una gran riqueza, por supuesto, de nosotros. Hay dos textos que refrendan esta bendición de Dios. El uno está en 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el otro está en Efesios, así que no pierda Efesios. 2 Corintios 1, 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Allí está la bendición, hermanos, y fue necesario tratar de entender en los términos de la Biblia qué es un sello. Pero allí está la bendición, hermano. En este mundo habita gente que está marcada por Dios. Dios los ha marcado como su propiedad. Y puede ser que delante de los hombres no tengamos ningún tipo de identificación más. Delante de la gente pasamos como gente común. Pero a nivel de las cosas del Espíritu, con los ojos del Espíritu, no hay ni siquiera una semejanza entre el Hijo de Dios y el que no lo es. Uno tiene la presencia del Espíritu de Dios como un sello sobre su vida. El otro, por supuesto, no la tiene. Por un momento pensemos no en la figura del sello y vamos a lo que esto quiere decir, hermanos. Esto quiere decir que cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a hacer morada en él, a morar, a habitar en él. Bajo otras enseñanzas se le enseña al creyente que cuando cree en Cristo recibe algo del Espíritu, pero que después tiene que recibir una porción más. Ellos dicen: no, usted cuando llega a Cristo es sellado con el Espíritu. Después usted recibe las arras del Espíritu. Después usted recibe el bautismo del Espíritu. Y lo terrible de eso es que no se encuentra en la Escritura esa enseñanza, sino que cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y lo dice Juan, capítulo 7, versículos 28 y 29. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Nota cuándo viene el Espíritu Santo a hacer morada en un individuo? Cuando cree en Cristo. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. He aquí la riqueza, el Espíritu Santo morando en nosotros. De manera que podemos afirmar que al creer en el Evangelio, en Cristo,
el Espíritu Santo viene a morar en el Hijo de Dios. Y podemos afirmar con Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así Dios sella a los suyos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, si usted nota la analogía del apóstol Pablo, él no quería que usted le buscara cualquier tipo de analogía a todo, porque un sello, como tal un sello, además de comunicar ciertas cosas, el sello mismo no influye en lo que está sellado. Así como una cosa, vamos a suponer que en un pergamino estén escritas blasfemias o bendiciones, no importa el sello no le cambia el carácter a lo que está allí. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, ser sellados con el Espíritu o su sinónimo, venir a ser morada del Espíritu Santo, sí necesariamente transforma o cambia al individuo que ahora es morada del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no toma una posición pasiva en el corazón del Hijo de Dios, sino que donde está el Espíritu Santo, cuando una persona cree y viene el Espíritu Santo empieza a trabajar en la obra redentora, pero en su aspecto santificador. De manera que el Espíritu Santo empieza sí una influencia en el alma. De hecho, más allá de una guía externa, no, es una guía interna, en el centro de los afectos, en el centro de los pensamientos, y aquí se parte con toda radicalidad la experiencia de un creyente del que no lo es. La obra del Espíritu es la que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque todas las cosas que empiezan a acontecer en la vida del Hijo de Dios provienen de adentro, del centro de su corazón, cosas desde su pensamiento, no solo son cosas que vienen externamente. Vea, yo le pongo un ejemplo, hermano. Un delfín puede nadar en un río caudaloso. ¿Sí los ha visto? ¿Cómo ellos van saltando? Ellos también se mueven en un río caudaloso, pero un tronco también puede hacerlo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre un delfín y un tronco? Que el tronco se está moviendo por la corriente externa que lo va llevando, pero en sí mismo es inerte. El delfín tiene vida y está aprovechando el elemento externo para moverse, pero él se mueve. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aquí partimos una gran diferencia entre la manera en que el Espíritu Santo obra a nivel de los no creyentes y con el creyente. Usted puede encontrar personas que están siendo llevadas por las enseñanzas de la palabra de Dios, aquí y allá, y van corriendo con la corriente, pero esto no es más que una obra externa del Espíritu. Ellos se guardan de los pecados grandes, ellos se corrigen un par de hábitos, ellos hojean la Biblia una vez que otra, cosas por el estilo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no hay vida espiritual, no hay sed, no hay hambre, no hay una presión interna, no hay un amor vivificador en el corazón del individuo. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia entre alguien que viene a la iglesia y alguien que toca traerlo, por ejemplo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de quien busca a Dios solo en sus problemas al que busca y busca y busca a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre alguien que está preocupado por ser sorprendido en sus pecados externos, al corazón que así no haya cometido pecados groseros, a diario se quiebra ante Dios por su corazón indomable. Una persona por la gracia común de Dios puede andar en ciertos caminos loables, aun si es muerto espiritualmente, y esto lo hace el Señor por su poder externo. Pero además de eso, el Hijo de Dios ve brotar vida espiritual de dentro suyo. Es verdad. El creyente experimenta lo que vamos a llamar la vida de Dios corriendo en su alma. Así como la sangre fluye por sus venas, así la vida de Dios corre por su alma. Un principio de vida que vivifica. Y eso es gracia especial, gracia salvadora. Ese es el don de Dios para sus hijos. De manera que cuando el Espíritu de Dios viene a morar en medio de una vida, hermano, desordena lo que está ordenado y ordena lo que está ordenado. Pero es imposible que alguien diga, realmente no he tenido ninguna diferencia en el día a día, sino salvo que me corregí de un par de pecados. Yo sé que estoy hablando al nivel de la experiencia, hermano, pero es que es así, porque el Espíritu Santo se deja sentir donde está, de muchas maneras, pero se deja sentir. Yo voy a ilustrar este punto, y quizá la ilustración le haga rascar la cabeza un poco, pero eso quiero además. Porque además, como se dice coloquialmente, quiero matar 2 pájaros de un tiro. Y vamos a mirar Apocalipsis 19. Quiero ilustrar con esto el poder que tiene una marca sobre los individuos. Para que usted me entienda un poco más qué significa haber sido sellados con el Espíritu o marcados con el Espíritu. Apocalipsis 19, 19 y 20 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, es decir, contra Cristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Se dirá, pues la ilustración estuvo más confusa que el principio que quería ilustrar. Vamos paso a paso, hermanos. Primero, lo que acabamos de leer es un lenguaje figurado, ¿sí? No piense que aquí estamos hablando de bestias, de animales gigantes. De eso no se trata la historia. La historia no se va a tratar que un día va a aparecer un animal grandote, deforme, caído de un lado, con cuernos, con colmillos. De eso no se trata la profecía. Estamos hablando un lenguaje simbólico. Y cuando hablamos de la bestia, estamos hablando del poder mundano, de todo lo que el mundo se levanta contra Dios. Porque eso es como una bestia que viene a destruir. Y el contexto de lo que está ocurriendo aquí es un contexto de juicio. ¿Y cómo sabemos? Pues que el mundo organizado, la bestia con su falso profeta, es decir, la falsa religión, el mundo, van a hacer guerra contra Cristo, que es lo que usted está viendo hoy. Pero ¿qué dice allí?
que el mundo nunca se va a rendir ante Cristo, nunca. Lo que va a ocurrir es que Cristo los va a derrotar, que es distinto. Rendirse significa, sí, tenías la razón, y de poner las armas. Lo que vemos aquí es que el Señor los va a doblegar, los va a destruir. Ellos nunca se van a rendir de buena gana. Pero el punto es ese. Vienen ellos y desafían al Señor, se levantan contra Cristo, y hay juicio para quién. Según lo que usted leyó, hay 3 receptores del juicio: la bestia, el falso profeta y los que recibieron la marca de la bestia. Y ese es mi punto. Ellos fueron sellados con la marca de la bestia. Sellados. Ya usted empieza a entender un poco más. Ahora, ¿qué pasa? Eso significa que ellos fueron marcados o señalados como propiedad del mundo. Significa que el sello sí ejerce una influencia sobre la gente. Significa que si usted es propiedad del mundo, ¿qué se supone que usted hace? Pues las cosas del mundo. ¿Y qué dice allí? Dice que los que fueron marcados, ¿cuál es su característica? ¿Qué hicieron ellos? Habían adorado su imagen. Por supuesto, usted no debe esperar que el día de mañana levanten una estatua más grande que la Estatua de la Libertad y todos los pueblos vayan a adorarla. Significa que si una persona es del mundo, no es de Cristo, pues va a adorar la bestia. Eso quiere decir que va a empeñar su vida en sus placeres, en lo que el mundo le ofrece. Esta persona va a pensar como el mundo, va a razonar como el mundo. Tiene que ver, hermanos, con que si usted es sellado por algo, eso que lo sella ejerce potestad sobre usted. Así que si ellos fueron sellados por la bestia, ¿qué esperábamos? Pues que vivieran para adorar la bestia. Si ellos fueron marcados, ¿qué esperaríamos? Pues que ellos también hicieran lo mismo que hizo la bestia, presentarse a pelear contra Cristo. ¿Nota lo que pasa con estas marcas? Son simbólicas, por supuesto. Tiene que ver con la manera como viven estas personas. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Así como al estar identificados o sellados con el mundo, ellos adoraron al mundo, ellos se presentaron para pelear contra Cristo, también, hermanos, ellos reciben la consecuencia de haberlo hecho. Al lago de fuego, al lago de fuego. Así que usted puede ver cómo la Biblia habla de los sellos. Es una marca, una identificación espiritual con algo que a usted le confiere responsabilidades, consecuencias, le confiere un ambiente particular, etc. Como usted se puede dar cuenta, no es una señal en forma de chip, sino una marca espiritual. Por consiguiente, no espere que empiecen a poner tal cosa, porque desde hace siglos, desde el Edén, la bestia ha venido sellando a los suyos. El infierno está poblado por ellos, de hecho. Por el contrario, hay gente que no está sellada con la marca de la bestia. Piense un momento. ¿Quiénes son? Los que están sellados con el Espíritu de Dios. Así es la historia, hermano. ¿Está en Cristo? Está sellado con el Espíritu. ¿No está en Cristo? Usted ya tiene. Usted ya se identifica con el mundo. Y el mundo ejerce una autoridad sobre usted completa. Así como ellos viven para lo que el mundo les ofrece,
viven para su propia religión, están a gusto, dedican su vida, dedican sus recursos. Yo me río de la gente que se burla que nosotros ofrendemos, ¿sabe? Me río. Secretamente, para no hacerlos sentir mal, pero me río. Porque ellos nos dicen lo siguiente: ustedes son los que dan plata para... y se ríen, ¿no? Yo quisiera ver cada fin de semana cuánto gastan en su vientre, en sus películas, en sus tragos, en Avon y todas esas cosas, en su parabólica. Yo quiero ver. Y dígame quién está ofrendando más para lo que considera su Dios. Así que no me diga que yo ofrendo y ellos no. Lo que pasa es que le ofrendamos a dioses distintos, es otra cosa. Ellos le ofrendan a su vanidad, a su apariencia, a su deleite, a su inmoralidad, a su borrachera, a sus vicios. Pueden dejar hasta todo el sueldo ahí y pararse frente a usted y burlarse porque usted da un porcentaje. Esa es la marca de la bestia, hermanos. ¿Hay algo que ejerza más influencia sobre ellos? Por supuesto que no. Ellos han aceptado las filosofías contrarias a la Biblia en cualquier aspecto. Odian someterse al Evangelio, rechazan la palabra de Dios, viven vidas desordenadas, impías, hipócritas. Y cuando lo hacen, solo están mostrando de quién son propiedad. Es decir, quién los selló. Por otro lado, Dios también tiene un sello, el Espíritu. Y cuando Él sella a una persona, exactamente eso ocurre. Su influencia se empieza a hacer sentir en la vida. No es un sello pasivo. Mire, ellos no solamente aceptan el Evangelio, creen la palabra de Dios, andan sobre la palabra de Dios, tienen una actitud distinta frente a las cosas de Dios. Al estar con el Espíritu, reciben la capacidad de adorar a Dios de quien son propiedad. Ellos aman a Dios, aman su palabra, aman su pueblo, aman su día, sus ordenanzas, su consejo, anhelan servir a Dios, desean los medios de gracia, expresan diariamente de quién son propiedad, porque han sido sellados por el Espíritu Santo. Ellos no solo leen la Biblia, la entienden, la comprenden y la experimentan. Una cosa es saber qué es la fe, otra cosa es creer con toda certeza en Cristo. Muchos entienden qué es perseverar en la fe bajo cualquier circunstancia. Otros adquieren el poder para perseverar bajo cualquier circunstancia. Es distinto, ¿no? Muchos saben qué es la santidad. Otros están bajo el poder santificante del Espíritu. Eso es distinto. Muchos saben de qué se trata ser un hijo de Dios. Otros son hijos de Dios y lo experimentan a diario. Muchos saben lo que es orar y otros andan bajo el poder de un espíritu de oración. Muchos saben qué es el pecado y otros están bajo la convicción de pecado por el Espíritu. Muchos pueden comprender que se deben a Dios y otros se dan a Dios glorificándolo diariamente. ¿Ve usted la diferencia? ¿Qué es ser sellado por el Espíritu y qué no lo es? ¿Sabes qué es tener el poder del Espíritu para vivir una vida que agrada a Dios? Querido oyente, ¿has experimentado la vida de Dios corriendo en tu alma? No te estoy preguntando de tu moralidad. Te estoy preguntando si has experimentado que el Espíritu Santo da testimonio a tu corazón que eres hijo de Dios. Dime si has experimentado la vivificación de tus gracias espirituales,
que las pruebas te dejan cada vez mejor parado en Cristo. Dime si empiezas a asemejar tu alma al carácter de Cristo. Dime si sabes qué es experimentar una mayor medida de amor por Cristo, una porción más grande de fe, una profundidad en la paciencia, en la bondad, en la mansedumbre. Dime si sabes qué es experimentar nuevos niveles de dominio propio, de gozo, de paz. Si has experimentado la fuerza del carácter de Dios imprimiéndose en tu corazón, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? Si lo sabes, entonces tú eres uno de aquellos en los que el Espíritu Santo ha venido a morar. Si te estoy hablando en otro idioma, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, no es de Él. Esto no se trata, hermano, de portarnos bien. El Evangelio se trata de tener la vida de Dios corriendo en uno, de tener el poder vivificador. Es imposible que un hijo de Dios permanezca en sus pecados sin dársele nada. Pasar días sin oración, días sin la palabra de Dios, ver que cada prueba lo hace más desconfiado, ver que cada cosa que le pasa lo hace más malicioso, se vuelve más descuidado. Eso no es posible, porque él ha sido sellado, y los que actúan así son los que adoran la bestia y sus cosas. Los que han sido sellados por el Espíritu, ellos tienen el Espíritu y ven la vida de Dios correr en su alma. ¿Por qué? ¿Por qué, querido hermano, encontraste la puerta estrecha y caminas por el camino angosto? ¿Por qué? Porque fuimos nacidos del agua y del Espíritu, dice la Escritura. ¿Por qué la palabra de Dios tiene un efecto benéfico en tu alma, mientras que en otros produce rechazo y rabia? Yo te digo por qué. Porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Él ha hablado son Espíritu y son vida. Porque hoy tienes deseos de glorificar a Dios como tu objetivo de vida, mientras que otros solo usan a Dios para conseguir lo que ellos quieren. ¿Sabe por qué? Porque, dice la Escritura, el Espíritu Santo glorificará a Cristo, porque tomará de lo suyo y nos lo hará saber. ¿Cómo vivir esta vida con todas sus demandas? Piense, querido hermano, ¿por qué hoy amanecimos creyendo en Cristo, mientras que ayer muchos apostataron de la fe? Yo le digo por qué. Porque el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hay detrás de esos deseos de orar y leer la palabra, mientras que otros ya abandonaron esa práctica? Yo le voy a decir por qué. Porque derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. ¿Por qué hoy no nos enredamos en múltiples ofertas del mundo, mientras que hoy muchos no tuvieron problema en enredarse en el mundo? Yo le voy a decir por qué. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él no le iba a permitir a usted dejarse enredado allí en las cosas del mundo. Porque hoy, a pesar de nuestros problemas tan grandes, de nuestra escasez, de nuestra enfermedad, tuvimos hoy un afecto entrañable para Cristo, mientras que otros abandonan la fe por cosas menores? Yo le digo por qué. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Qué te lleva a ser cada día más sensible de tus pecados, mientras que otros ya se acostumbraron a ellos? Yo te digo por qué. Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dime, hermano, ¿qué es lo que te ha detenido de botar la toalla del Evangelio, manchando tu profesión con pecados horribles? ¿Y por qué hoy sigues llevando la cruz cuando otros hace ya mucho se apartaron y viven vidas hipócritas? Yo te voy a decir por qué. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Por qué empezamos a ver en nosotros evidentes parecidos del carácter de Cristo en nuestra alma? Mientras que hasta hace no mucho teníamos la imagen de Satanás en nuestra alma. Yo le voy a decir por qué. Porque somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Querido cristiano, háblame de tu riqueza y respóndeme adecuadamente. ¿Dirás que es tu fuerza la que te tiene hoy aquí? ¿Dirás que es tu capacidad, tus ganas, tu personalidad, tu libre albedrío, tu fuerza de voluntad? ¿Qué respuesta vas a dar a esto? ¿Por qué puedes recordar como vicios pasados tus pecados? ¿Por qué no has sido engañado por los miles de caminos equivocados en la religión que conducen a la muerte? ¿Por qué encontraste la puerta estrecha a la cual pocos se encuentran? ¿Es por la iglesia? ¿Es por el pastor? ¿Son las providencias? Recuerda la verdad evangélica. En él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Y piensa en eso y responde, ¿por qué estás aquí hoy? Eso es tener la vida de Dios corriendo en uno. Y no es otra cosa. Oremos.